Hay tesoros que aún hoy no se han descubierto, tan valiosos que su descubridor se convertiría de la noche a la mañana en una de las personas más ricas del mundo. Desde tesoros perdidos en el mar hasta ciudades perdidas, estos son los tesoros perdidos más valiosos que aún no se encuentran. Bienvenidos a Lo Nunca Contado. Número 14. El tesoro perdido de Flor de la Mar. En algún lugar del fondo del océano se encuentra un barco portugués hundido del siglo XVI por el que literalmente vale la pena morir. Tal vez no literalmente, pero se dice que este barco llevaba un tesoro valorado en $2.500 millones el día en que se hundió. Y por supuesto, el triste final del barco, conocido como Flor de la Mar, marca el comienzo de una búsqueda interminable. El Flor de la Mar participó en varias campañas coloniales a lo largo de sus 9 años de servicio en la flota portuguesa. Se dice que el barco llevaba el botín de guerra del Palacio Real del Sultán de Malaca antes de desaparecer en su camino a Portugal. Aunque los que estaban vivos en ese momento se preguntaban qué había pasado con el barco, algunas de las teorías apuntaban al hecho de que el barco había sufrido varias reparaciones importantes antes de su último viaje. Antes de la partida, la tripulación se mostraba reacia a zarpar, especialmente con la pesada carga procedente de Malaca. Sin embargo, lo hicieron en noviembre de 1511 con destino a Portugal. En su camino de regreso, el Flor de la Mar se vio atrapado en una tormenta tan severa que se estrelló contra los bancos de arena, se partió en dos y se hundió en la noche del 20 de noviembre de 1511. Desafortunadamente, unos 400 hombres perdieron la vida, pero algunos otros lograron salir con vida sin el tesoro. Desde entonces, el tesoro nunca ha sido encontrado. Sin embargo, en los años siguientes hasta hoy, muchos exploradores se han lanzado a buscar el tesoro, pero ninguno de ellos ha regresado con él. Y hoy, la búsqueda del barco perdido, la Flor del Mar, continúa. Número 13. El tesoro de la isla de Oak. Si no has oído hablar de Oak Island, debes estar viviendo bajo las rocas. Como habrás adivinado, la isla no se hizo tan famosa por ninguna otra razón que no sea un tesoro escondido. Durante siglos se han buscado pistas y respuestas en esta isla, pero el tesoro ha permanecido esquivo, maldito, tal vez lo suficiente como para inspirar el reality show The Curse of Oak Island, que obtiene millones de visitas por cada episodio. Pero antes de que llegara a la televisión, la historia comenzó en 1795. Ese año, un hombre llamado Daniel McInnes encontró una extraña depresión poco profunda en el suelo de Oak Island. Sintió curiosidad por ella, así que dos amigos decidieron excavar en el lugar para ver qué podían encontrar. Para su sorpresa, a unos 3 metros de profundidad, se encontraron con una capa de troncos de roble, y a medida que seguían cavando, los tres seguían encontrando capas de troncos cada 3 metros. Aún más interesante, se encontraron con una gran roca cubierta de marcas extrañas que ninguno de ellos podía leer. Supuestamente, un experto determinó más tarde que la roca decía 12 metros más abajo. Hay 900,000 kilogramos enterrados. Ese fue el comienzo de la búsqueda interminable del tesoro de Oak Island, que invitó a una serie de cazadores de tesoros, incluidos Rick y Marty Lagina, que han pasado colectivamente más de 220 años tratando de desenterrar las riquezas mencionadas. Abundan las teorías sobre quién puede haber escondido una recompensa allí, desde los infames piratas, el Capitán Kidd y Barba Negra, hasta sociedades secretas como los masones y los caballeros templarios. Pero las teorías no son tan inquietantes como las leyendas que rodean a esta isla, que cuentan historias de fantasmas y luces espeluznantes, incluida una predicción generalizada de que no se encontrará ningún tesoro hasta que 7 buscadores de tesoros hayan muerto tratando de encontrarlo. Bueno, en el momento en que se hizo este video, el número de muertos es de 6. Incluso así, la gente no ha dejado de excavar en esta isla, y todo eso es gracias a la historia que dice que Daniel McLaunis y sus amigos, que luego compraron el terreno, de repente se volvieron ricos en el siglo XIX. Por esta razón, los cazadores de tesoros pasaron de utilizar palas y picos en el siglo XVIII a bombas de vapor y brocas en el siglo XIX, a minería a cielo abierto y excavadoras en el siglo XX, a las herramientas de alta tecnología que se emplean en la actualidad. Pero a pesar de los avances tecnológicos, las inundaciones y los derrumbes han hecho que un cazador tras otro abandone la búsqueda, no los hermanos Lagina, aunque parece que nunca lo harán. Número 12. Mina perdida del Dutchman.
Uno de los mayores misterios sin resolver del oeste es la mina perdida del Dutchman, que se ha cobrado muchas vidas. Desde la llegada de los conquistadores españoles, los buscadores de la mina han desafiado el desierto de Arizona en busca de una veta de oro puro que se dice que está en algún lugar de las montañas de la superstición. La muerte de innumerables personas que fueron asesinadas o murieron de forma natural en su ansia por estas riquezas. Durante más de 120 años, la leyenda de la mina perdida del Dutchman se ha contado repetidamente, creciendo en proporciones hasta tal punto que algunos afirman que toda la leyenda no es más que un mito. Pero para miles de otras personas, la mina y sus leyendas son extremadamente reales. La cordillera de las supersticiones se encuentra al este de Phoenix, Arizona, más comúnmente conocida por los lugareños como las supersticiones. Esta montaña tiene 3.000 pies de altura y se alza majestuosa en la vanguardia de este terreno accidentado, como si estuviera montando guardia sobre el resto de su territorio. Pero, ¿cuál es exactamente la historia de esta región? Cuando los españoles llegaron en 1540, la región estaba habitada por los indios apaches, que consideraban la montaña de las supersticiones como tierra sagrada, ya que era el hogar de su dios del trueno. Liderados por Francisco Vázquez de Coronado, los conquistadores se preocuparon poco por las costumbres o creencias apaches, que solo querían encontrar las legendarias 7 ciudades doradas de Cibola. Una vez que los españoles dieron a conocer sus intenciones, los apaches fruncieron el ceño y se negaron a ayudarlos, diciéndoles que si se atrevían a traspasar el suelo sagrado, el dios del trueno se vengaría de ellos, causándoles un tremendo sufrimiento y muertes horribles. Impulsados por la codicia, los españoles comenzaron a explorar de todos modos y casi inmediatamente los hombres comenzaron a desaparecer misteriosamente, hasta el punto de que se les advirtió que nunca se alejaran más de unos pocos pies del resto del grupo. Aún más hombres desaparecieron, solo para ser encontrados muertos más tarde, con sus cuerpos mutilados y sus cabezas cortadas por el miedo. Los conquistadores finalmente huyeron, negándose a regresar a la montaña, a la que llamaron la superstición del monte. Así comenzó la leyenda. Avanzamos rápidamente hasta 1748. Las supersticiones, junto con unos 3.750 kilómetros cuadrados de lo que ahora es Arizona, fueron entregados al varón ganadero mexicano Don Miguel Peralta de Sonora en una concesión de tierras. Para el siglo siguiente, la familia Peralta y sus trabajadores harían incursiones poco frecuentes en Arizona, trayendo cargas de mineral que enfurecieron a los apaches. Para no incurrir en la ira de los apaches, mantuvieron estos viajes mineros al mínimo. Sin embargo, en 1846, los descendientes de la concesión original se arriesgaron a la ira de los apaches y regresaron a Arizona. Consiguieron oro, pero nunca regresaron a casa, ya que fueron atacados por los apaches que lo esparcieron por todas partes. Durante años, los buscadores de oro acudieron en masa a la zona, no solo en busca de la mina, sino también en busca del oro mexicano derramado durante la masacre. Para aumentar aún más las esperanzas de los buscadores, la historia dice en la década de 1850, 2 buscadores de oro encontraron 3 burros muertos con las albardas intactas que contenían oro por valor de unos $37,000. Hay docenas de variaciones de la historia de la mina perdida y casi la misma cantidad de informes de personas que la encontraron, lo que la convierte en la mina más encontrada y perdida de la historia. Sin embargo, estas numerosas variaciones y relatos solo aumentan la intriga del holandés perdido, atrayendo a cientos de aficionados a la búsqueda de tesoros y buscadores de oro experimentados a seguir buscando el esquivo oro. Ahora las supersticiones pertenecen al gobierno, lo que significa que cualquier cosa que se encuentre aquí debe ser entregada al gobierno. Sin embargo, esto no impide que muchos buscadores de oro vayan a buscarlo al Parque Estatal de Arizona. Número 11. El tesoro perdido del Imperio Inca. En la parte más profunda de la implacable cordillera de los Langinos, entre los Andes y el Amazonas, existe una fabulosa horda inca. Según una leyenda que comenzó en el siglo XVI, fue en la época en que el gran imperio inca, en el oeste de América del Sur, estaba cediendo ante los invasores europeos durante el reinado de Atahualpa, después de guerrear con su medio hermano Huáscar por el control del imperio. Pronto Atahualpa fue capturado en su palacio en Cajamarca, en el actual Perú, por el comandante español Francisco Pizarro,
Alejandro, quien aceptó liberar al rey con una condición: una habitación llena de oro. El Inca aceptó y comenzó a entregar el rescate poco a poco para sacar a su rey, pero los españoles más tarde incumplieron el trato, matando a Atahualpa antes de que se entregara la última y mayor parte del rescate. En lugar de hacer la última entrega, según cuenta la historia, el oro fue enterrado en una cueva secreta en la montaña, y allí ha permanecido la leyenda, desafiando a otros a probarla. Otro respaldo a la leyenda es la historia de un español conocido como Valverde, que fue guiado hasta el oro después de casarse con una mujer de una familia inca 50 años después de la muerte de Atahualpa. Sin embargo, la historia dice que cuando Valverde murió, dejó instrucciones escritas para llegar a su ubicación, que es el llamado derrotero de Valverde. Pero incluso con eso, el rastro del oro se enfrió hasta la década de 1850, cuando el botánico inglés Richard Spruce viajó a Ecuador en busca del árbol cinchona, cuyas semillas se usaban para producir la quinina, un fármaco contra la malaria. Cuando Spruce regresó a Gran Bretaña, informó que había descubierto la guía de Valverde, un mapa relacionado hecho por un hombre llamado Adonasio Guzmán. Siguiendo los pasos de Spruce, el buscador de tesoros Barth Blake fue, según se dice, la última persona en encontrar el oro. Según sus escritos, solo llevaba la cantidad de oro que podía mover de una vez y nunca regresó. Sin embargo, las fuentes sugieren que en el camino a Nueva York, donde planeaba recaudar fondos para una expedición para recuperar su premio, desapareció por la borda. Desde entonces, muchos de los que han intentado seguir sus pasos en los traicioneros langanates también han pagado con sus vidas, excepto Mark Honigsbaum, quien escribió un libro sobre su aventura titulado Valverdes. Gold se asoció con dos aventureros, pero finalmente no encontró el sitio, que aparentemente se había perdido como resultado de los terremotos que sacuden regularmente las montañas densamente arboladas. Número 10. El tesoro de la Concepción. Esta historia nos lleva de regreso a 1641 en las aguas profundas de la República Dominicana. Un galeón llamado Concepción se estrelló contra un arrecife de coral a 80 millas al noreste de la actual República Dominicana y se hundió con una enorme reserva de plata y oro en su bodega. Sin embargo, a fines de 1985, un ciudadano de Pensilvania llamado Burt B. Weber Jr. encontró el barco. Con el barco, Weber encontró monedas de A8 acuñadas en 1630, 1616, 39 y 1640, incluidas porcelanas de China enviadas a Acapulco. Viajaron por tierra hasta Veracruz y las subieron a bordo del Concepción para enviarlas a la corona española. Las autoridades dominicanas inspeccionaron estas monedas de A8 y otros objetos preciosos que Weber y su equipo de búsqueda encontraron y confirmaron el descubrimiento. Después de eso, Weber, que solo ganaba poco dinero para su familia, regresó a su dúplex en la calle North Chestnut para pasar unas vacaciones tranquilas. Planeaba volver a las aguas después de anunciar a Nueva York que había hecho un descubrimiento revolucionario para buscar el tesoro. Si lo encontraran, tendría que dárselo al gobierno. Un porcentaje le correspondería a él. Pero incluso con eso, Weber y su familia obviamente están felices, creyendo que sus problemas terminarán una vez que se encuentre el tesoro. Aunque Weber no reveló cuánto podría valer el tesoro, se ha especulado que vale alrededor de $40 millones. Hasta la fecha, el tesoro no ha sido descubierto, pero tal vez algún día Weber tenga éxito en su búsqueda. Número 9. El tesoro de Lima. La historia del mayor tesoro de Lima comienza en algún momento del siglo XVI, cuando los conquistadores españoles finalmente lograron someter a los incas. Como se mencionó anteriormente, los españoles tenían sus ojos puestos en el oro inca durante mucho tiempo. Entonces, cuando finalmente sometieron a los incas, tenían el oro inca para ellos solos. En las décadas y siglos siguientes, los españoles, especialmente la Iglesia Católica, acumularon grandes cantidades de oro en monedas, lingotes y otros artefactos. Entre estos legendarios tesoros se encontraban elaboradas y grandes cruces de oro con piedras preciosas por un valor total de unos $60 millones en oro, lo que equivaldría a más de 1,000 millones en dinero actual. Pero cuando comenzaron las guerras de independencia de América del Sur a principios del siglo XIX, el pánico se apoderó rápidamente de los altos funcionarios españoles cuando Lima se convirtió en el objetivo del tesoro. Sin embargo, el 21 de julio, los
estadounidenses lograron tener un control parcial sobre Lima, pero el tesoro no se encontraba por ningún lado. Pronto quedó claro que los funcionarios españoles habían planeado transferir el tesoro al puerto de Callao y contratar un barco mercante para que los ayudara a sacarlo de contrabando al mar abierto. Una vez allí, el barco esperaría a que se decidiera el destino de Lima. Si los revolucionarios eran derrotados, el tesoro sería devuelto. El barco mercante que eligieron se llamaba Mary Dear, un mercante británico neutral en el conflicto de Bristol, con el capitán William Thompson a la cabeza. El plan fue una apuesta desde el principio, pero los españoles estaban desesperados y tuvieron que confiar en Thompson y su tripulación para estar un poco a salvo. Los españoles colocaron a varios sacerdotes y soldados armados en el barco. Poco después, el barco partió hacia mar abierto con la misión de navegar frente a la costa, pero la codicia resultó ser demasiado para el capitán Thompson. Tanto es así que asesinó a los soldados y sacerdotes españoles mientras dormían y arrojó sus cuerpos al agua. Luego cambió de rumbo y navegó hacia la isla de Cocos, donde él y su tripulación enterraron el tesoro. Una vez que zarparon de nuevo, fueron interceptados en mar abierto por una fragata naval española. Se produjo un enfrentamiento y el Mary Dear, al ser un buque mercante, fue rápidamente superado y toda la tripulación fue capturada. Toda la tripulación fue ejecutada en la horca, excepto dos hombres, el capitán William Thompson y su primer oficial, James Alexander Forbes, que se salvaron para que pudieran guiar a los españoles al lugar donde estaba enterrado el tesoro. Poco después, estaban de vuelta en la isla de Cocos, pero los dos cautivos, temiendo la muerte incluso si cooperaban, lograron huir de sus captores y adentrarse en la densa jungla tropical de la isla de Cocos. Después de buscarlos, los españoles nunca los encontraron y finalmente tuvieron que navegar de regreso al continente. Varados en la isla, Thompson y Forbes esperaron durante meses antes de ser rescatados por un ballenero británico que pasaba por allí. Sin embargo, el tesoro que enterraron permaneció en algún lugar del suelo de esta isla, sin llevarse nada de él para no levantar sospechas. En los meses y años siguientes, Thompson y Forbes crearon documentos y mapas detallados relacionados con la ubicación del tesoro enterrado para no perderse buscando su tesoro. Desafortunadamente, Thompson murió poco después, dejando a James Forbes como la última persona que sabía la ubicación exacta del legendario tesoro enterrado de Lima. De alguna manera, Forbes se volvió extremadamente rico, pero pasó el mapa y la historia de una generación a otra. Pero debido a la extrema riqueza de su generación, sus descendientes no hicieron nada con el mapa, pensando que la historia no era cierta. De esa manera, nadie buscó el tesoro hasta que no quedó nadie vivo que supiera dónde estaba enterrado. Número 8. El tesoro perdido de los caballeros templarios. Antes de hablar de los tesoros perdidos, hablemos de los propietarios de dicho tesoro. Los caballeros templarios eran miembros de la Asociación Religiosa de los Pobres, los Caballeros de Cristo y el Templo de Salomón. Se trataba de una orden militar religiosa de caballería que se estableció tras el éxito de la Primera Cruzada, que conquistó Tierra Santa para la cristiandad entre 1995 y 1999. A cambio de su trabajo, el rey Balduino II de Jerusalén les dio algunas tierras y sede en la propia Jerusalén, junto al antiguo templo de Salomón. Con el tiempo, el papel y las responsabilidades de la orden comenzaron a expandirse. A medida que ganaban influencia en toda Europa, los caballeros desaparecieron de repente de la zona. Pronto comenzaron a difundirse rumores de que los caballeros templarios estaban en el monte del templo porque tenían la intención de recuperar los tesoros perdidos. Algunos también especularon que habían sido eliminados por la misma razón. No se ha confirmado si adquirieron el tesoro ni cómo lo hicieron, pero lo que sí sabemos es que se quedaron en un espacio en el centro de Jerusalén junto a donde había estado el templo de Salomón, y se entiende normalmente que habrían adquirido estas reliquias en ese momento. La importancia de su alijo de artefactos bíblicos es tan grande que algunos eruditos han especulado que este tesoro fue la razón de su caída. Número 7. El tesoro del capitán Barbanegra.
Barbanegra es ese nombre que seguramente habrás escuchado varias veces en las historias de piratas debido a sus actividades en esa época. Pero aunque sus actividades son bien conocidas, poco se sabe de sus primeros años, excepto que su verdadero nombre era Edward Teach. Anteriormente fue corsario durante la Guerra de la Reina Ana, el teatro norteamericano de la Guerra de Sucesión Española. Para ser claros, los corsarios eran individuos o barcos privados que eran comisionados por los gobiernos para llevar a cabo legalmente actos de guerra. En pocas palabras, eran piratas con papeles. Poco después de conseguir su trabajo, capturó el enorme barco esclavista francés, la Concorde, en la costa de San Vicente. Lo cargó con 40 cañones y lo rebautizó como la venganza de la reina Ana. Durante los siguientes 12 meses, Barbanegra llevó a cabo varios actos audaces de piratería y consolidó su reputación como uno de los piratas más temibles de su tiempo. Pero pronto, las cosas se pusieron mal para él después de que el barco de venganza de su amada reina Ana encallara cerca de Beaufort Inlet, Carolina del Norte, en junio de 1718. De alguna manera recibió un indulto real del gobernador Charles Eden y aparentemente le dio la espalda a la piratería. Sin embargo, fue solo por un tiempo, ya que pronto volvió a las andadas. Al final, Barbanegra fue decapitado y su reinado de terror terminó, pero solo significó el comienzo de la búsqueda de su tesoro escondido. Si bien es posible que no entiendas por qué alguien como Barbanegra tenía tanta fortuna que se busca incluso en este siglo, saquear el Caribe durante la época dorada de la piratería fue extremadamente rentable, y como otros piratas que operaban durante esa época, Barbanegra habría amasado una gran fortuna. Aunque su etapa como pirata duró poco más de un año, Barbanegra era extremadamente bueno en lo que hacía, lo que llevó a muchos a creer que su fortuna, en términos modernos, se acercaba a las decenas de millones, sino a los cientos de millones. Sin embargo, después de su muerte, no se encontró nada en ninguno de sus barcos. Entonces, ¿a dónde fue todo? Nadie lo sabe, y el hallazgo más significativo en la búsqueda del tesoro de Barbanegra fue el descubrimiento del Queen Anne's Revenge en 1996, con algunos artefactos en él. Desde entonces, no se ha vuelto a saber nada del tesoro de Barbanegra, y los cazadores de tesoros no se han dado por vencidos. Número 6. El tesoro de San José. Durante más de 3 siglos, un galeón español, conocido como el Santo Grial de los naufragios por su escondite de tesoros espectaculares, permaneció sin rastro en el fondo del mar Caribe. Una batalla de principios del siglo XVIII había hundido el barco después de que fuera atacado por el mayor de los barcos británicos. La expedición ocurrió cuando la expedición se acercaba y se preparaba para abordar. Una explosión de repente atravesó el barco español. En cuestión de minutos, el San José había perecido, llevándose a todos los 11 de sus pasajeros y tripulación a una tumba acuática. El enfrentamiento fue un desastre para los españoles y al mismo tiempo una victoria decepcionante para Gran Bretaña. El objetivo no era solo negar el tesoro a España, sino traerlo a Inglaterra y a la reina Ana en su lugar. El único botín que la flota británica se apoderó fue una cantidad nominal a bordo de un tercer barco español, el Santa Cruz. Se dice que el tesoro del barco San José valía casi 20,000 millones de dólares, razón por la cual fue la prioridad de los británicos en ese entonces. El interés de varios en la actualidad, mientras que el naufragio permaneció bajo las aguas durante años. Sin embargo, fue encontrado en 2014 en aguas colombianas. El gobierno colombiano anunció que había encontrado el San José bajo aproximadamente 2,000 pies de agua, pero el gobierno español intentó reclamar la propiedad, ya que les pertenecía. Aunque no se encontró el tesoro, las autoridades creyeron que el naufragio era un paso más hacia el tesoro. Al final, se llegó a un acuerdo para compartir las ganancias que se obtuvieran del descubrimiento en partes iguales. Número 5. El Dorado era una ciudad que se decía que era rica en oro. Aunque todo lo relacionado con este tesoro es controvertido, solo puede significar que hay algo bueno en él en primer lugar. La ubicación se discute en diferentes fuentes, pero la mayoría dice que fue en América del Sur. Y si eso no fuera lo suficientemente agotador, El Dorado es una combinación de varios cuentos en lugar de una historia fija. En algunos relatos, El Dorado es un hombre cubierto de oro, en otros, un lago o un valle de oro. Los conquistadores
conquistadores españoles, al escuchar estos cuentos de oro de los nativos, creyeron que había un lugar abundante en oro y piedras preciosas y comenzaron a referirse a él como El Dorado, es decir, El Dorado. Con el tiempo, el término evolucionó de referirse a un hombre, a una ciudad y luego a un reino o un imperio. En 1835, el mito del Dorado ya tenía 3 siglos de antigüedad, pero su origen y si realmente existió una ciudad de oro aún son objeto de controversia. Sin embargo, a pesar de numerosas expediciones, la existencia real del Dorado sigue siendo un misterio, e incluso el nombre El Dorado se usa a menudo como metáfora de una búsqueda inalcanzable en la actualidad. Número 4. El tesoro de la Armada Española. La Armada Española era una flota de 130 barcos que zarpó de La Coruña a finales de mayo de 1588 bajo el mando del duque de Medina Sidonia. El objetivo era escoltar a un ejército de Flandes para invadir Inglaterra y derrocar a la reina Isabel I y su establecimiento del protestantismo en Inglaterra. Sin embargo, los barcos ingleses zarparon de Plymouth para atacar a la armada y eran más rápidos y maniobrables que los galeones españoles de mayor tamaño, lo que les permitió disparar contra la armada sin sufrir pérdidas mientras navegaba hacia el este frente a la costa sur de Inglaterra. Tras una sangrienta batalla, la armada, impulsada por los vientos del suroeste, se retiró al norte en un intento de regresar a España, pero se vio interrumpida aún más por las tormentas. Al final, tuvieron que retirarse porque el clima se volvió extremadamente violento para su barco. En septiembre de 1588, la armada era un conjunto de barcos destrozados, y los supervivientes comenzaron a aparecer de a 1 o 2 frente a la costa de Irlanda del Norte. Durante la retirada, miles de españoles murieron y se perdieron tesoros. Sin embargo, se encontraron algunos objetos entre los restos, pero aún hoy faltan grandes partes del tesoro. Número 3. El tesoro perdido del Capitán Kidd. En un día frío y lluvioso de mayo de 1701 en Londres, Inglaterra, soldados y civiles estaban en la plaza esperando para presenciar la ejecución de un convicto. Pero no cualquier convicto, se trataba del famoso William Kidd. Después de que la madera bajo sus pies fuera pateada, la cuerda se rompió, pero eso solo le preservó la vida durante unos minutos. Sin embargo, el segundo intento exitoso se convirtió en el final de su vida y el comienzo de su leyenda. Mientras que algunos lo recuerdan por sus aventuras, otros lo hacen por su infame tesoro enterrado que muchos creen que aún puede estar esperando ser descubierto en Nueva Jersey. Al igual que Barba Negra, Kidd hizo una gran fortuna haciendo su trabajo. Repartió parte del botín con su tripulación en ese momento, pero pronto se volvió loco y se convirtió en denunciado como pirata y buscado por la corona británica. Con su fortuna, compró un pequeño balandro llamado San Antonio y se dirigió a Boston con una pequeña tripulación con la esperanza de solucionar el problema. En el camino a Boston, Kidd se detuvo en varios lugares de Nueva Jersey para sobornar a las autoridades y esconder algunos de sus tesoros. Sin embargo, a su llegada a Boston, Kidd fue arrestado por el nuevo gobernador, quien lo interrogó sobre su tesoro. Afirmó haber escondido un tesoro por valor de 40 libras esterlinas, pero los rumores de la época estimaban que su tesoro desaparecido valía 400 libras. Sin embargo, solo se recuperaron 10 libras y se enviaron a Inglaterra junto con Kidd a principios del siglo XVII. Hasta el día de hoy, todavía se puede ver gente buscando tesoros en la playa de Cliffwood con palas y detectores de metales. Todavía se encuentran algunos pequeños trozos de oro y plata en algunas ocasiones, pero no se ha determinado si son antiguos o modernos en la edad. Número 2. El tesoro de Montezuma. Cuando se trata de riquezas perdidas famosas, debe mencionarse la leyenda del tesoro de Moctezuma. Durante 500 años, el tesoro que se dice que vale miles de millones en la moneda actual ha permanecido esquivo. Pero antes de comenzar a buscar tesoros, aventurémonos de nuevo a los orígenes de este relato y descubramos la sangrienta historia del legendario tesoro perdido. Fue en 1519 cuando el conquistador español desembarcó en las costas de lo que hoy es México. Los anales de la historia nos dicen que este fue un momento crucial en la historia de los americanos, ya que marcó el principio del fin de uno de los mayores imperios de los aztecas, gobernado por su noveno emperador, Moctezuma II. Moctezuma había hecho crecer el imperio azteca en tamaño, poder y riqueza durante su reinado, transformando la tierra en un país de las maravillas culturales, añadiendo un zoológico, jardines botánicos e incluso una biblioteca a su ya impresionante exhibición de pirámides, templos y plazas. Así que cuando los españoles
españoles llegaron a las puertas de los aztecas, fueron bien recibidos con una fiesta de bienvenida. Pero mientras la fiesta continuaba, los españoles encerraron a los aztecas y los masacraron a cientos. Los españoles afirmaron que estaban salvando a personas inocentes de un sacrificio humano, mientras que los aztecas argumentaron que fue por pura codicia. Después de que los españoles vieron el oro en exhibición durante el festival, tomaron todo lo que pudieron y se dirigieron a una de las calzadas antes de ser emboscados y casi aniquilados. Aquí es donde se afianza la leyenda del tesoro perdido de Moctezuma. Se dice que los soldados españoles que huían lo arrojaron al agua que rodeaba la calzada para aligerar su carga mientras corrían para salvar sus vidas. Pero hasta hoy, ese lugar ha sido motivo de debate incluso entre historiadores. Número 1. El tesoro de la ciudad perdida de El Undécimo. La ciudad perdida de Eleventh no es en realidad la ciudad perdida de Eleventh, sino el nombre que el topógrafo británico Percy Fawcett dio a una ciudad secreta que se decía que tenía calles pavimentadas con plata y techos de oro. Fawcett se obsesionó con la idea de la civilización perdida cuando fue invitado por una organización británica a inspeccionar parte de una frontera entre Brasil y Bolivia. Luego formuló teorías de una ciudad a la que llamó Cied en 1912, después de tener otras ideas sobre la ciudad de oro a través del estudio. Pronto Fawcett se propuso encontrar la ciudad en 1921 con su equipo, pero las dificultades de la jungla, los animales peligrosos y las enfermedades desenfrenadas lo hicieron retirarse. El mismo año fue en busca de la ciudad nuevamente, esta vez solo, y nuevamente regresó sin nada. Sin embargo, en abril de 1925 lo intentó de nuevo, pero lo único que regresó a casa fue una carta que Fawcett le escribió a su esposa. Fawcett no se encontraba por ningún lado, lo que llevó a muchos a especular que debió haber huido con el tesoro para disfrutarlo solo, dado que prometió volver a casa pronto, pero nunca apareció. Aunque Fawcett y la ciudad de Eleventh nunca fueron encontrados, el interés de los investigadores en el caso ha llevado al descubrimiento de numerosas ciudades antiguas y restos de lugares religiosos. En cuanto a la verdad sobre la ciudad de Eleventh, es posible que nunca la sepamos. El mundo está lleno de secretos y estos 14 tesoros perdidos siguen siendo el sueño de muchos exploradores. ¿Quién sabe qué maravillas podrían estar esperando ser descubiertas? Si te emocionó conocer más sobre estos enigmas, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más historias sorprendentes. Y no lo olvides, nosotros somos lo nunca contado.